SCP-146. Cabeza de bronce de la vergüenza. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-146 es una cabeza de bronce hueca, aparentemente un fragmento de una estatua a busto completo. Muestra a una mujer joven con corona o tal vez a un joven afeminado. La cabeza exhibe cardenillos severos sobre la mayoría de su superficie. La corona de SCP-146 tiene incrustadas decoraciones de plata, y sus ojos, la fuente aparente de los efectos de SCP-146, son de plata, pulidos para ser levemente reflectivos. SCP-146 no ha mostrado signos de movimiento hasta la fecha, pero su reacción a ciertas decoraciones en su área de contención indica que puede poseer cierto grado de conciencia, si no inteligencia. Si SCP-146 es capaz de comunicarse, no lo ha hecho aún. SCP-146 demuestra la habilidad de acceder y traer a la mente ciertos recuerdos en quienes inician contacto visual. Estos recuerdos suelen estar atados a una sensación de culpa o vergüenza en el sujeto. Después del contacto visual inicial, el sujeto solo debe permanecer en alguna parte del campo visual de SCP-146 para que los recuerdos y sensaciones asociadas se vuelvan más intensos, aunque el contacto visual continuo acelera el proceso. Al iniciar el contacto visual con SCP-146, empezarán a resurgir recuerdos recientes en el sujeto. Por ejemplo, sujetos que hayan ignorado a un amigo en el pasillo o excedido el límite de velocidad recordarán estos eventos y empezarán a sentirse levemente culpables, sin importar si normalmente les preocuparía tal situación. Con exposición continua a la mirada de SCP-146, el sujeto empezará a experimentar recuerdos más viejos y vívidos, con un aumento correspondiente en los sentimientos de vergüenza en el sujeto. Generalmente, después de 30 minutos de exposición, los recuerdos pasarán de ser remembranzas vívidas a ser alucinaciones intensas, siendo el sujeto incapaz de distinguir el pasado del presente, o lo imaginario de lo real. Se ha demostrado que los sujetos también padecen una regresión de personalidad, particularmente en los casos en que los recuerdos de trauma infantil han sido planteados. Cualquier sujeto de prueba expuesto por más de 30 minutos debe ser detenido por su seguridad y la de otros. Todos los sujetos que han sido expuestos a SCP-146 hasta la fecha por 60 minutos se han retraído completamente a sus alucinaciones. Hasta ahora ningún sujeto ha restaurado su conciencia de este estado semicatatónico. Estos sujetos deben ser alimentados por vía intravenosa y no responden a estímulos externos, excepto por los murmullos ocasionales consistentes con su regresión. También se ha notado que, cuando los sujetos recuerdan un evento vergonzoso, comúnmente se sienten obligados a enmendar sus acciones. En general no es un problema en el caso de pequeñas ofensas, y en algunos casos esto ha conllevado una mayor unidad entre el personal. Sin embargo, surgen problemas cuando el sujeto no puede enmendar sus acciones, ya sea porque la parte ofendida no puede ser contactada o porque la transgresión es irremediable. En algunos casos, el sujeto emprenderá esfuerzos renovados para compensar su culpa. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, los sujetos caen en una profunda depresión, o pasan a algún tipo de autocastigo incluyendo automutilación y suicidio. Rogamos se revisen las bitácoras de experimentos adjuntos para observar los casos detallados. SCP-146 fue adquirido del señor Censurado de Birmingham, Reino Unido. El señor Censurado había adquirido a SCP-146 durante la venta de bienes de un filántropo de renombre, el fallecido Censurado, Lord D. Censurado. Fue comprado en un lote con un número de otros artefactos por Censurado, libras esterlinas. Cuando el señor Censurado comenzó a experimentar los efectos de SCP-146, empezó a ver a un psiquiatra, el agente encubierto UA-3356-G. El señor Censurado fue ingresado en una institución y SCP-146 fue puesto en custodia de la Fundación. Registro de experimento 146-01. Para calibrar una guía base para los efectos de SCP-146, un cuarto de interrogatorios estándar de 4 por 4 metros fue dividido a la mitad por una cortina opaca. SCP-146 fue ubicado en una mesa dentro de un recipiente protector de plexiglas en una de las mitades del cuarto.
Al otro lado de la cortina, el sujeto D044323 fue restringido de tal modo que estuviera mirando directamente a la posición de SCP-146. Los investigadores mantuvieron comunicación constante con el sujeto a través de interfono durante el proceso de prueba. Se bajó la cortina, causando que el sujeto viera directamente a los ojos de SCP-146. El sujeto expresó su incomodidad inmediatamente y cerró sus ojos, con un ritmo cardíaco incrementado de 15 LPM. Al ordenársele, el sujeto relató los recuerdos que estaba experimentando, comenzando con faltas menores del protocolo de comportamiento. El sujeto relató entonces varios altercados con otros prisioneros antes de ser tomado por la Fundación, incluyendo una descripción particularmente gráfica de datos eliminados. Los investigadores notaron que al pasar el tiempo, el sujeto se volvió más cooperativo y sus patrones de habla cambiaron, dando parecido a los de alguien bajo hipnosis terapéutica. Después de 15 minutos, el discurso del sujeto pasó a arrastrar palabras y sus patrones de G mostraron similaridades a las de alguien experimentando sueños vívidos. El sujeto entró en la mitad de un diálogo que terminó en su intento de romper sus ataduras. Después de varios minutos, el sujeto dejó de sacudirse y empezó a llorar. El sujeto empezó a rogar, aparentemente a alguien en su alucinación. Alto. Tómalo. No. No lo haré de nuevo. Lo siento. No quiero. No de nuevo. Alto, por favor. Este comportamiento continuó hasta que, después de 54 minutos de exposición a SCP-146, las vocalizaciones del sujeto se detuvieron y su G mostró signos consistentes con coma. Después de una hora adicional, no se observaron efectos adicionales, y el sujeto fue removido y se le practicó la eutanasia. El estudio post-mortem de su cerebro mostró niveles anormales de censurado y censurado, los cuales el neuropatólogo Dr. Censurado describió como indicadores de datos eliminados. Nota. Hasta este punto, se había mantenido a SCP-146 junto a los demás artefactos comprados en la subasta, porque aún no se sabía que el efecto estaba confinado en SCP-146. Tengo la teoría de que esta contención era la más favorable y por ello mantenía el efecto de SCP-146 en su fuerza basal. Profesor Scully. Censurado. Registro de experimento 146-04. El primer experimento realizado después de determinar que SCP-146 consistía solo de la cabeza de bronce tuvo lugar después de que SCP-146 fuera movido a una unidad de almacenamiento estándar de medio metro donde se había mantenido por 2 días. La sujeto D044784 y el SCP-146 se ubicaron en lados opuestos de una cortina en un cuarto de interrogación estándar, igual que en experimentos previos. La sujeto fue restringida como en los experimentos previos. Cuando se bajó la cortina, la sujeto reportó un dolor de cabeza inmediato y empezó a llorar. El ritmo cardíaco de la sujeto subió hasta los 180 LPM para luego bajar rápidamente a 40 LPM, y la sujeto perdió el conocimiento. El personal médico entró al cuarto y empezó a examinar a la sujeto, momento en el cual la sujeto recuperó el conocimiento con su ritmo cardíaco aumentando hasta 175 LPM. La sujeto luchó violentamente contra sus ataduras, y fue capaz de romper rápidamente las de su brazo derecho, dañando gravemente su brazo y mano en el proceso. El paramédico, censurado, fue herido cuando la sujeto lo golpeó para obtener acceso a su kit de primeros auxilios. La sujeto fue capaz de tomar un pequeño escalpelo y clavarlo en su propio cuello antes de que los guardias recuperaran el control. El personal médico administró primeros auxilios, pero la sujeto murió durante la cirugía de emergencia debido a la pérdida de sangre. Nota. Después de varios incidentes similares se determinó que la habilidad de SCP-146 se veía afectada por su contención. Todos los que deseen realizar investigaciones más a fondo deben tener esto en cuenta, ya que incluso una exposición accidental breve podría ser dañina. Profesor Scully. Censurado. Procedimientos especiales de contención. Se han revisado los procedimientos de contención después de notarse que los efectos de SCP-146 incrementaron fuerte y peligrosamente bajo la contención previa, una unidad de almacenamiento seguro estándar de medio metro cúbico. Sin embargo, la unidad debe mantenerse vacía, excepto en el caso de que un investigador desee probar a SCP-146 a alta intensidad.
Se requiere una autorización de nivel 3 para cualquier personal que desee guardar o cubrir a SCP-146 por un período mayor a 2 días. Durante su almacenamiento normal, SCP-146 debe mantenerse en un pedestal de mármol en su sala de almacenamiento, ubicado en Datos eliminados. Las medidas estándar de la sala de almacenamiento de SCP-146 no deben ser menores a 20 metros cuadrados, con paredes estucadas y un techo pintado de modo que parezca un cielo diurno. La sala debe mantenerse bien iluminada, equivalente a luz diurna completa, en todo momento, amoblada con variedad de plantas en macetas, las cuales deben ser atendidas a diario, y decorada al estilo de la República Romana tardía, 120 a 80 a.C. Experimentos con distintos estilos de interiores han demostrado que SCP-146 prefiere este estilo y tiene preferencias estéticas consistentes con la aristocracia de Roma en esa época. Aunque esta contención es estándar, los investigadores con autorización de nivel 2 o mayor pueden experimentar con diferentes métodos de contención para modificar los efectos de SCP-146. Aunque SCP-146 no es móvil y por eso no requiere mucha seguridad, el personal que entre a su área de contención o que lo maneje de cualquier modo no debe establecer contacto visual con SCP-146. Cualquier intento de cubrir a SCP-146 para evitar contacto visual está prohibido, ya que se ha demostrado que aumenta el efecto de SCP-146 en un rango impredecible. En general, un día de cobertura o confinamiento causará que SCP-146 se salte la fase inicial de su efecto y comience con los recuerdos más traumáticos. Después de 3 días, SCP-146 ha demostrado que puede causar su efecto sin tener que ejercer contacto visual primero. Después de 7 días, el efecto de SCP-146 es más intenso y ya no se confina a los sujetos dentro del rango visual de SCP-146. Investigadores en un cuarto adyacente fueron afectados y uno resultó permanentemente, datos eliminados. Queda denegado todo permiso para experimentar durante más de 7 días por orden de O5. Censurado. Hay persianas y biombos disponibles para el personal que deba entrar al área de contención de SCP-146 para realizar mantenimiento. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.